Hola, mi nombre es Santa Elina Sánchez Negroe, soy maestra de educación especial en la ciudad de Mérida, Yucatán. Saludo a los compañeros y al doctor Salomón Ángeles. En esta ocasión explicaré la conclusión de la investigación relativa a las principales corrientes de la filosofía y educación actuales. Primeramente, el pensamiento dialéctico. Esta corriente es materialista. Sus principales exponentes son Hegel y Marx. Considera a la materia como origen y causa de la existencia. Esta doctrina reduce el espíritu a una consecuencia de la materia. Es lo opuesto al idealismo. La educación aquí debe preparar al educando para la naturaleza, al trabajo y a la sociedad. La educación es eminentemente social. Es un medio para inducir a los ciudadanos y para ayudarles a transitar de una sociedad capitalista a una sociedad comunista. La propuesta de Engels es la dialéctica trascendental y consiste en que el hombre vaya más allá. El sujeto se trasciende a sí mismo para formar un ser humano libre y consciente. Esto apoya mucho en la educación. El filósofo Marx contrapone la propuesta de Engels, establece una dialéctica histórica. En el ámbito educativo actual, las aportaciones son el trabajo cooperativo, ya que este trabajo cooperativo lo propuso Marx como una forma de desarrollo omnilateral, así le llamaba. Tiene lugar hoy día en las escuelas, en la metodología educativa, en el trabajo en equipo y todas estas formas socializadas de aprendizaje. Por otro lado, se considera parcialista o no es muy bien visto para esta corriente materialista tanto el aprendizaje individual como las situaciones expositivas. Sin embargo, aquí en esta corriente materialista se cultiva diferentes formas en las que tienen importancia, por ejemplo, el intercambio de experiencias, la comunicación, la responsabilidad y la búsqueda colectiva de la verdad, inclusive algunos aspectos de la educación para la paz. Ahora veamos la filosofía positivista. Esta corriente positivista tiene los principales exponentes que son Saint-Simon, Augusto Comte, John Stuart, Francis Bacon. En esta corriente, la razón es considerada como la única fuente de conocimiento y explicación de la realidad. El único conocimiento auténtico, verdadero, único es el conocimiento científico y que este conocimiento solamente puede surgir de la afirmación de las teorías a través del método científico. Entonces, el conocimiento viene del método científico a través de la inducción como método central. Es decir, que el método inductivo es el que sirve para aprender. Y hay una predominancia en esta corriente del programa de estudios, es decir, la ciencia a experimentar, y el método, es decir, la forma de enseñar, que se supone debe ser apegada al plan de estudios para que de esta forma el alumno aprenda para la vida en función de su adaptación. Y en el ámbito educativo actual, esta corriente pues apoya, podemos ver que existe una relación vertical o todavía se conserva, ¿no?, estos aspectos, que existe una relación vertical entre maestro y alumno. El maestro es el que enseña y el alumno aprende. Pero también esta corriente ha sistematizado el conocimiento científico sobre la sociedad al describir sus problemas en función de la adaptabilidad del individuo. También ha provisto de bases epistemológicas a las ciencias. También, aunque pudiéramos pensar que esta corriente crea seres mecanizados, también crea seres útiles en función de sus conocimientos prácticos y también de sus saberes instrumentales. En esta corriente no se le daba importancia a la capacidad del niño y tampoco al nivel de desarrollo, como lo veremos en otras corrientes filosóficas. Ahora, respecto a la fenomenología, sus principales exponentes son Husserl,
y Scheller. Esta corriente se centra en el estudio de los fenómenos. Afirma que no hay objeto sin sujeto. Para esta corriente, el objetivo es que los sujetos hagan una reflexión filosófica y adquieran la capacidad de ver los objetos tal cual son. Esto es con la motivación del docente, obviamente, y del medio que lo rodea. No es una transmisión de contenidos educativos, sino que se debe de reflexionar y analizar dichos contenidos. Según estos filósofos, las personas aprenden y aprenden emocionalmente los valores y se ven motivadas a seguir las razones que ellas mismas consideran persuasivas. Las personas son individuales, únicas y de un valor inestimable. Eso es algo muy positivo para la educación, porque los grupos generalmente son heterogéneos, no homogéneos. Entonces, la individualización, el ver a la persona como un ser individual, es algo muy positivo para la educación. Además, se enseña a ser y no a tener. O sea, la persona es ser, es el que es y no es el que tiene. También fomenta el pensamiento crítico, que esto apoya la filosofía. Y también por medio de esta reflexión, las personas, los educandos, van a poder superar todas estas insuficiencias inexistentes para poder superarlas y para transformarlas. Es decir, en la medida que él vaya comprendiendo el entorno, va a poder hacer una transformación. Algo muy positivo es que fomenta la escucha del otro y también el diálogo. Enseña a dialogar y a pensar desde la filosofía. Entonces, en esta medida, la opinión de las personas, de los educandos, se construye, se justifica y se modifica hasta transformarse en un pensamiento colectivo. El conocimiento se da en un proceso dinámico. Veremos ahora otra corriente. En relación con la corriente existencialista, sus principales exponentes son Heidegger, Sartre y Camus. Ellos entienden la existencia como aquello que hace a la esencia del hombre en su propia singularidad. La existencia precede a la esencia. La pedagogía existencialista se basa en el aprendizaje de la existencia. Sus técnicas deben de tener en cuenta que cada persona es diferente, por lo que deberá tener flexibilidad para atender precisamente la particularidad de cada persona en su desarrollo existencial. Esta pedagogía está basada en la presencia como relación real entre el educador y el educando. Toda pedagogía existencialista no debe de temer al cambio, porque esto forma parte de la realidad humana. Las aportaciones son que ayudan a los educantes a asumir y responder los retos de la existencia cotidiana. Y esto es antes de huir de ello. Hay alguna situación compleja, hay que afrontarlo, hay que asumir, hay que tomar decisiones y también pues hacerse responsable de las decisiones que uno toma. Afrontar con responsabilidad las propias decisiones. Y también como parte de la construcción de sí mismo, no tan solo aprender, sino a tener una disposición continua hacia aprender, hacia la comprensión de uno mismo y de la relación con los demás y con el mundo. Algo muy interesante es que apoya para redescubrir la pasión por la vida, establecer lo significativo para uno mismo de manera que el vivir sea más auténtico, considerar una comunicación con los demás de ser a ser, más allá del egoísmo y de la cohesión social. Ahora veremos implicaciones educativas de la filosofía educativa y me referiré a la corriente de la filosofía analítica. Sus principales exponentes son Russell, Wittgenstein, Rilke, John Austin, y se basa esta corriente analítica en el uso del análisis conceptual del lenguaje a través de la lógica formal.
sostenían que muchos problemas de la filosofía podían ser resueltos a través de la reflexión rigurosa y sistemática de la aplicación de conceptos. Y por supuesto del uso del lenguaje, que es un elemento muy importante en esta corriente analítica. Entre los rasgos de esta tradición y de esta filosofía, de esta corriente, es que tienen una estrecha relación entre lenguaje y filosofía. También existe un énfasis en explorar las preguntas más que observar las respuestas. También existe una valoración del análisis filosófico, por ejemplo, el análisis gramatical, o sea, las reglas vinculadas a las prácticas sociales del lenguaje. Las aportaciones en el ámbito educativo de la filosofía analítica y su enfoque en el proceso de enseñanza-aprendizaje se define como una actividad que se centra en el análisis, reflexión y discusión de la teoría referente al área educativa. Este proceso tiene como objetivo fomentar el análisis por parte de docentes y estudiantes acerca de los problemas actuales presentes, tanto en la comunidad educativa como en su entorno social con el cual interactúan. Finalmente, abordaremos el pensamiento moderno. Sus principales exponentes son Cioran, Batimo, Lyotard, Baudrillard, y es una forma de pensamiento racional. La modernidad se caracterizó por la racionalización de la existencia. Es así que el hombre modernista era un hombre comprometido por la humanidad, convencido que puede cambiar la sociedad, compromete su presente para un futuro mejor, tanto para él como para todos. En tanto que la posmodernidad es una corriente que surge como consecuencia de una sociedad tecnológica y del desencanto, ¿no? Donde el yo es antes que todo, que todos, ¿no? Y el hombre ha dejado de ser hombre para ser el sistema. La educación en la posmodernidad busca el conocimiento eficiente e innovador para el desarrollo de la humanidad. Ahora es una realidad que la escuela no es la única que aporta información y conocimiento, sobre todo en el uso exponencial de la tecnología, que ha facilitado que desde muy pequeños los niños, los jóvenes, en general todas las personas tengan una entrada de información. Y las aportaciones en el ámbito educativo. Podemos observar en el sistema educativo mayor apertura al pluralismo, a la diversidad, al respeto a la diferencia, así como la educación multicultural. Aquí el sujeto es el protagonista de la educación. Entonces aquí cabría hacer la reflexión que el educando ya no debe de ser un instrumento para el desarrollo económico y productivo de la sociedad, y también pues hacemos la reflexión de la necesidad de hacer una transformación educativa. Muchas gracias.